Hola, muy buenas tardes. Buenos días. Les saludo con gusto. Mi nombre es Isaac Valdés. Bienvenidos a la enseñanza de este día. Creo que el Señor tiene algo bueno que compartir el día de hoy contigo y conmigo. Mi nombre es Isaac Valdés. Esto es Ministerios Kairos Toluca. Estoy muy contento de compartir con ustedes la palabra de Dios. Creemos que la palabra de Dios tiene mensajes que realmente pueden cambiar vidas. Realmente pueden cambiar circunstancias. La palabra de Dios puede cambiar atmósferas, puede cambiar todo tipo de situación. Hemos estado analizando la vida de Jesús, conociendo las Escrituras, y hemos visto cómo Jesús se ha rodeado en diversas ocasiones de gente de diferente lugar, de diferente criterio, de diferente manera de pensar, pero también de gente religiosa y gente que está a la expectativa de lo que Jesús hacía todo el tiempo. El día de hoy vamos a estudiar la palabra y vamos a compartir un mensaje con ustedes. Pero primero, quiero decirles que gracias por conectarse todos los días a las 7 de la mañana en Biblia con Café. Es un tiempo donde podemos leer la palabra de Dios, analizar las Escrituras capítulo a capítulo, libro por libro. Y vamos a abordar desde el libro de Génesis hasta el libro de Apocalipsis. Es una gran bendición, no te lo puedes perder. También tenemos un estudio los días lunes y los días miércoles de cimientos fuertes. Habla cómo fortalecemos nuestra fe, habla sobre criterios básicos del cristianismo, habla sobre cómo nosotros debemos de fundamentar nuestra vida cotidiana en la fe. Y bendecimos a cada uno de los que están formando estos equipos de trabajo y que están tomando este estudio. Creemos que Dios los va a llevar a lo más, porque así es Dios. Dios, cuando toma algo, siempre lo toma de cero. Lo toma de cero porque Él es el que moldea, Él es el que da forma, Él es el que cambia todas las circunstancias y te lleva a ser mejor. Dios es bueno todo el tiempo. Amén. Y también los domingos tenemos una enseñanza. La tenemos el domingo a las 9 de la mañana y también tenemos una a las 5 de la tarde. Son enseñanzas completamente que vienen del corazón de Dios. Nos fundamentamos y basamos nuestro criterio en lo que dicen las Escrituras y más no en nuestro criterio personal. Porque a veces el hombre, basado en su propio criterio, cuestiona, dice, pregunta, pero sin conocimiento, sin sabiduría, porque la única sabiduría y el verdadero fundamento de la fe es la palabra de Dios. Si tú quieres cuestionar algo, si quieres investigar algo, puedes acudir directamente a la palabra de Dios. Van a decir que ¿por qué señalo para acá? Lo que pasa es que aquí tengo la Biblia y pues eso estaba señalando para acá, ¿verdad? Entonces, la palabra de Dios siempre nos va a llevar a lugares más altos. Nunca te va a llevar a lugares más bajos. La palabra de Dios siempre te va a poner en lugares de victoria y no en lugares de derrota. Siempre te va a poner por encima y nunca por debajo. Me encanta cuando dice la palabra en Génesis que vendrá alguien, le dice a Satanás que vendrá alguien y la simiente de ese alguien va a pisar su cabeza. Y esta solamente irá el carcañán. ¿Sabes? Se estaba refiriendo a Jesús. Jesús es aquel que pisaría a la serpiente tiempo después. Ahora la serpiente está debajo de los pies de Cristo y lo único que pudo hacer la serpiente fue dañar el talón, dañar la parte baja del pie de Jesús. ¿Por qué? ¿Qué crees? Jesús lo derrotó en la cruz y lo avergonzó públicamente en el momento que éste resucitó. Dios cumplió su palabra a través de su Hijo Jesús. Hoy tenemos un mensaje que queremos compartir contigo. Estamos aquí en el pueblo mágico de San Juan del Río. San Juan del Río es un poblado que pertenece a Querétaro, ¿verdad? Es una comunidad muy bonita, muy organizada, y estamos predicando aquí en la casa de mi mamá, en la casa de mi papá Chuy, y estamos muy contentos porque pues, nos abren las puertas para hacer este trabajo y seguir compartiendo la palabra de Dios. Gracias a Dios por darnos la oportunidad de compartir aquí y de estar en este lugar hablando la palabra de Dios. Y bueno,
Hoy tenemos el mensaje y el título del mensaje es Sentado con extraños. Sentado con extraños significa que nosotros alrededor de nuestro día, alrededor de nuestro caminar, nos cruzamos con personas de diferentes pensamientos, criterios, costumbres, religiones, tradiciones, etcétera, ¿sí o no? Y cuando estamos con estas personas, por lo regular sale nuestra fe, porque a mí me pasa a seguido cuando estoy sentado con alguien o comparto los alimentos con alguien o cuando viajo con alguien, etcétera, siempre sale a deducir mi fe, siempre sale a deducir mi confianza en Dios. Y te voy a decir por qué digo esto. Jesús era un hombre que a donde quiera que iba compartía la palabra de Dios. Lo hacía de día, de noche, en la madrugada, en la mañana, lo hacía al atardecer, a cualquier hora él compartía la palabra de Dios. Pero ojo, él nunca discutía con la gente, él nunca dialogaba o mantenía una conversación de enojo con las personas. Les hacía ver su error a través de parábolas, les hacía ver su error a través de enseñanzas de manera diferente para que las personas tomaran decisiones por sí mismas. Pero vamos a orar para poner en manos de Dios este mensaje, sentados con extraños. Dios, te damos gracias, Padre, porque tú eres fiel y tú eres verdadero, Señor. Porque tu misericordia, Señor, tu gracia, Señor, inundan mi casa, mi vida, mi corazón. Sabemos, Señor, que hemos estado cruzando tiempos difíciles, Señor. Vivimos en una sociedad, Señor, donde la palabra de Dios, Señor, ha sido perseguida, ha sido señalada, Señor. Pero hoy, Señor, levantamos en poder en el nombre de Jesús y te invitamos, Espíritu Santo, Señor, para que tu palabra, Señor, traspase, Señor, fronteras. Para que tu palabra, Señor, traspase fronteras en el corazón. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, quiero que vayas conmigo al libro de Lucas. Capítulo 14. ¿Tienes tu Biblia ahí contigo? Y vamos a ir al libro de Lucas, capítulo 14. Y vamos a leer un poquito hasta el capítulo 14, del 1 al 6. Del 1 al 6. Y dice lo siguiente: En otra ocasión, en sábado, fue a comer a la casa de un líder de los fariseos. Los presentes no le quitaban los ojos de encima. Y resulta que delante de él había un hombre que tenía hipodresia. Jesús entonces le preguntó a los expertos en la ley y a los fariseos: ¿está permitido curar a alguien en sábado o no? Pero ellos se quedaron callados, así que tomó al hombre, lo curó y lo despidió. Entonces le dijo: ¿quién de ustedes, si su hijo o su toro cae en un pozo en sábado, no lo saca inmediatamente? Y no le pudieron responder. ¿Sabes? Jesús en este momento está sentado con extraños. Jesús está en la casa de un fariseo. Está en la casa de alguien que no sigue a Jesús. Está en la casa de alguien que lo ha resistido. Pero sin embargo, vemos como en el libro de Lucas, capítulo 14, dice: en otra ocasión, en sábado, fue a comer a la casa de un líder de los fariseos. ¿Sabes? Fue a comer a la casa del líder de uno de los fariseos. Es una persona que que conoce la ley, pero que no sigue a Jesús. Y lo sigue, pero de cierta manera lo está juzgando, lo está criticando, le está señalando. Y te voy a decir algo. ¿Alguna vez tú te has sentado con fariseos? ¿Tú te has sentado con gente que señala a Jesús, que señala sus enseñanzas, su doctrina? Porque los fariseos argumentaban que la doctrina de Jesús era una doctrina incorrecta, inclusive que Jesús sanaba con el poder del Belcebú, ¿verdad? Entonces ellos argumentaban que toda esta información, argumentaban todo esto porque no era común ver las maravillas, no era común ver los milagros que estaba sucediendo en el momento que Jesús estaba operando. Te voy a decir por qué. Porque las sanidades, los milagros, todas estas restauraciones y los prodigios que sucedieron a partir del Nuevo Testamento en adelante.
Hacia atrás, Dios mostraba su poder sobre su pueblo, pero ahora Jesús está mostrando el poder de Dios a través de la gente y está manifestando su amor a través de sanar, a través de curar, a través de llevar a la gente a los pies de Dios. ¿Y sabes cómo lo hizo? Curando a la gente. Los conocedores de la ley, los conocedores de la fe, estaban diciendo en ese momento que cómo era posible que Jesús, conociendo la ley, cómo era posible que Jesús, conociendo las Escrituras, se comportara de esta manera y sanara a las personas en un día sábado. Esto no era bien, pero Jesús demostró que por el amor que Jesús le tenía a la gente, por la compasión que Jesús le tenía a la gente, Jesús lo hacía por amor, no lo hacía para comprobar el poder de Dios. Jesús, cuando sanaba a los enfermos, no lo hacía únicamente para probar que Él era el Mesías. Él lo hacía por compasión, por amor a la gente. Jesús no tenía que demostrar nada. Jesús es el Hijo de Dios y era el Mesías, y Él no tenía que comprobarle absolutamente a nadie que Él era el enviado de Dios y que Él estaba aquí para hacer las obras que su Padre le estaba mandando a hacer. Entonces, por eso cuando nosotros predicamos el Evangelio, cuando nosotros predicamos la fe, nosotros no vamos a tratar de convencer a nadie, porque la fe, la palabra de Dios no es para convencer, no es para ganar, para contender, es para amar, es para abrazar, es para enseñar y caminar en una vida de paz, en una vida de amor, en una vida de integridad, en una vida de corrección. Pero sabemos que cuando nosotros estamos analizando la palabra de Dios, también nuestro espíritu se está limpiando todo el tiempo. Porque nosotros a veces por naturaleza tomamos decisiones incorrectas, nos expresamos de manera incorrecta o vamos a lugares que no son correctos. Entonces, la palabra de Dios también va en cierto sentido alimentando nuestro espíritu y nos va direccionando para tomar decisiones correctas y hablar de manera correcta. Pero la palabra de Dios sí es una guía, sí es una forma de vivir, sí es un estilo de vida donde tú y yo podemos empezar a cambiar nuestra vida. Ahora, Jesús estaba en este momento sentado con los fariseos. La pregunta es, ¿qué estaban los fariseos invitando a Jesús a su casa a comer? ¿Sabes? Vivimos en una sociedad donde la curiosidad, ellos tenían curiosidad de sentarse con Jesús para saber cómo hablaba, qué pensaba, qué iba a hacer, qué les iba a decir, para ver cómo se comportaba, porque los fariseos estaban esperando una oportunidad. ¿Sabes para qué? Para afectar a Jesús, para afectar su ministerio. Estaban esperando una oportunidad para señalarle y para llevarlo y ponerle una trampa. ¿Sabes? A ver, va a haber personas con las que te vas a sentar un día y tal vez estás sentado con extraños. Y te voy a decir algo, tú no te puedes avergonzar de tu fe, tú no te puedes negar a la fe, porque el poder de Dios, la palabra de Dios, el Evangelio es poder para salvación. Cuando tú hablas la palabra de Dios, en cierta manera, tú no estás salvando a nadie. El que lo salva es Dios. El que lo restaura es Dios. Nosotros solamente enviamos, solamente comunicamos el mensaje, solamente somos portadores de la palabra de Dios. Y el que cambia, el que hace, el que lleva, el que trae, el que te presenta a las personas, el que provoca circunstancias, en realidad es Dios. Nosotros solamente somos embajadores, somos representantes del reino y lo hacemos en el nombre de Jesús porque escrito está. Entonces, estos fariseos decían, ¿cómo es que puede sanar, liberar demonios y puede sanar enfermos? Y decían y lo acusaban de hacerlo en el nombre de Belcebú o de demonios o de Satanás, por así llamarlo. Pero ellos no sabían lo que estaban hablando porque él lo hacía con el poder que Dios le había delegado en el nombre de Jesús. Él estaba obrando en ese poder, en ese momento, con el poder de Dios y direccionado con el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo pues ya estaba en este momento. Ahora, quiero decirte que en el libro de Lucas también los fariseos eran conocedores de la ley. Ellos conocían las Escrituras perfectamente y aquí Jesús les pone una treta, les pone una pregunta a la cual ellos
dice la palabra aquí. Entonces les dijo: ¿quién de ustedes, si su hijo o su toro cae en un pozo en sábado, no lo saca inmediatamente? ¿Y sabes qué pasó? Y no pudieron responderle. Los fariseos estaban delante de Jesús y Jesús les preguntó: ¿qué van a hacer ustedes si su hijo o un toro cae en un precipicio, en un pozo? Y los fariseos, a pesar de que conocían la ley, a pesar de que conocían las enseñanzas, dice la palabra que se quedaron callados. ¿Y sabes por qué se quedaron callados? Porque no tenían argumento absoluto para decirle a Jesús qué era lo que tenían que hacer. Ellos eran más movidos por la ley que por el amor. Y lo que vino a enseñar Jesús con su palabra es que nosotros debemos ser movidos por el amor. Dios es bueno y la palabra nos enseña que cuando tenemos compasión por la gente, Dios también nos ve a nosotros y Él tiene compasión por nosotros cada día. Entonces nosotros damos de lo que ya recibimos. Por eso es que la gente es compasiva, porque recibe del amor de Dios todo el tiempo y de lo que recibe, da. Amén. Entonces, hoy es un día de bendición, hoy es un día de gozo y queremos que vayas conmigo a Lucas capítulo 7. Ahora, ya vimos Lucas capítulo 14, Jesús en la casa de ¿quién? De un fariseo, de alguien que estaba ahí acosándolo todo el tiempo, siguiéndolo. Lucas 7, versículo 36, y dice: ahora bien, uno de los fariseos insistía en invitarlo a comer con él, a invitarlo a salir a comer con él. ¿Sabes? El fariseo estaba insistiendo, dísele y dísele que se fuera a comer con él. ¿Sabes? Había una persistencia total y clara de que los fariseos querían tener argumentos para cuestionar a Jesús, para acusar a Jesús, para perseguirlo, para matarlo, y ellos querían buscar oportunidades para confrontarlo. Y aquí dice: ahora bien, uno de los fariseos insistía en invitarlo, estaba dísele y dísele, tal vez aquí así nos dice la palabra. Así que Jesús entró a la casa del fariseo y se sentó a la mesa, se sentó con extraños. ¿Sabes? Los fariseos tenían su doctrina muy clara, tenían su convicción, ellos se dirigían a través del Antiguo Testamento, naturalmente, de los libros de los profetas, porque era lo que estaba en este momento. Y sucedió lo siguiente. Y sucedió que una mujer que era conocida de la ciudad como pecadora se enteró de que él estaba comiendo en casa del fariseo y trajo un frasco de alabastro lleno de aceite perfumado. ¿Sabes? Aquí está hablando de una mujer que era conocida en la ciudad como pecadora. Aquí no dice qué tipo de pecado hacía, no explica o no da detalles, al menos en este pasaje, no nos da una reseña general de lo que esta persona hacía, pero era calificada como una persona que no era digna de estar en ese lugar, porque en ese lugar estaban personas importantes, estaban los fariseos. Entonces ella no tenía que tener contacto con estos hombres, pero sin embargo ella compró un perfume de alabastro y se acercó a este lugar. Yo creo que ella tuvo que tener mucho coraje, tuvo que tener mucho carácter para estar en ese lugar e invertir, ¿verdad?, en este perfume y presentarse delante de estos hombres. Ahora, aquí no dice que traía algún letrero que dijera que era pecadora, sino que era conocida, o sea que practicaba una vida de pecado, practicaba una vida de error, una vida de mal comportamiento, porque en realidad el pecado es una mala decisión, es un comportamiento equivocado. El pecado no es algo que sucede, ¡ay, ya pequé! No, sucede porque tú decides hacerlo. Es algo que opera en tu mente, baja tu corazón y opera de manera inmediata. Entonces, esta mujer era conocida por tener un estilo de vida de pecado. Aquí nada más dice así, ¿no? Entonces lo trajo un perfume de alabastro lleno de aceite perfumado. Se puso detrás de él, llorando junto a sus pies, y comenzó a mojarse con sus lágrimas, y también lo besaba sus pies tiernamente, y derramó el aceite perfumado sobre ellos. Amén. Al ver esto, el fariseo
que lo había invitado, se dijo a sí mismo: si este hombre fuera realmente un profeta, sabría quién lo está tocando, sabría qué clase de mujer es una pecadora. Pero sabiendo esto, Jesús le dijo: Simón, tengo algo que decirte. Él respondió: dime, maestro. 2 hombres le debían dinero a un cierto prestamista. Y le platica la historia, naturalmente, de aquellos que tenían una deuda y cuál de ellos era el más agradecido. Entonces Jesús estaba observando el corazón de esta mujer, que estaba derramando su perfume, que estaba lavando sus pies con ternura. ¿Sabes? Cuando nosotros vamos a los pies de Jesús, cuando nosotros estamos delante de su presencia, podemos estar y entregar todo lo mejor de nosotros, podemos dar nuestra mejor vida, podemos expresar nuestra necesidad, podemos abrir nuestro corazón, llorar. No importa tu vida, no importa lo que estabas haciendo hasta el día de hoy, no importa tu estilo de vida, porque sabemos que hay estilos de vida que no son muy adecuados, ¿verdad? Que se vuelven un vicio, se vuelven una manera de vivir equivocada. Pero te quiero decir algo en esta mañana. Si tú has tomado decisiones equivocadas en tu vida y eres conocido o te han señalado por ser de una forma o de otra, no pongas tus ojos en esta situación. Pon tus ojos en Jesús. Acércate a Jesús. No importa. Va a haber mucha gente que te va a señalar, va a haber mucha gente que no va a estar de acuerdo, va a haber muchas personas que te van a querer inclusive hasta bloquear, que van a querer imponer su criterio, su confianza, su voluntad en algo que no es la palabra de Dios. Pero te voy a decir que cuando tú vas a los pies del Maestro, el Señor está para recibirte, el Señor está para abrazarte, para escucharte. Y aunque mientras los demás te señalen, aunque los demás te juzguen, el Señor no te juzga. El Señor estaba en este momento viendo el corazón de esta mujer, y los fariseos estaban viendo el estilo de vida de esta mujer. ¿Qué es lo que más importa? ¿El corazón de una persona o el estilo de vida de una persona? ¿Sabes? Esta mujer estaba con Jesús porque estaba arrepentida de haber vivido una vida así, y sabía que al lado de Jesús, que en los pies de Jesús, su vida iba a cambiar. Aunque en ese momento el fariseo no lo estaba calificando como bueno, ella no estaba poniendo sus ojos en el fariseo, ella estaba poniendo sus ojos en el Maestro. Y Jesús conocía los pensamientos de los fariseos, Jesús conocía lo que estaba pasando por su mente. Él decía, ahora, dice la palabra que conocía sus pensamientos, sabía lo que estaban pensando. Y te voy a decir que cuando tú y yo estamos siendo dirigidos por el Espíritu Santo, podemos saber los pensamientos, podemos discernir los pensamientos que hay en los hombres malvados. Porque los hombres malvados solamente están maquinando para hacer el mal, solamente están maquinando para lastimar. Y va a haber mucha gente que el día de hoy está lastimando, el día de hoy está señalando, persiguiendo a las personas. Pero Jesús solamente ve el corazón de aquellos que se arrepienten y vuelven a sus pies, de aquellos que se arrepienten y usan todo su recurso, usan toda su fuerza, usan su tiempo para estar en su presencia. Yo quiero bendecir tu vida y quiero que sepas que hoy es el día que el Señor hizo para que tú tengas un estilo de vida y un cambio radical en tu manera de vivir, en tu manera de pensar, y que este libro que le llamamos Biblia, lo empecemos a llevar a la práctica y lo bajemos, ¿verdad? Bajemos las cosas espirituales a las cosas naturales, que nosotros empezamos a vivir una vida como nos dice la palabra que debemos de vivir. ¿Y por qué digo que bajemos lo espiritual a lo natural? No es decir, bajamos las cosas del reino a la tierra, no. Me refiero a que volvamos este conocimiento, esta sabiduría a nuestras vidas y empecemos a practicar el amor, empecemos a practicar la fe, empecemos a practicar la compasión por la gente. Y no importa si te invitan a comer a la casa de alguien que no es cristiano, no importa si te invitan a una fiestecita de alguien que no es cristiano, y te voy a decir por qué no importa, porque es una oportunidad para hablar de Dios, es una oportunidad para confesar tu fe, es una oportunidad para dejar el mensaje, la semilla, y no te preocupes si no reciben en ese momento, no te preocupes si no ves nada que, ya cambió algo, no.
No te fijes en eso, porque cuando tú pones tus ojos en una respuesta, cuando tú pones tus ojos en el cambio y dices, híjole, pues no pasó nada, creo que la regué, entonces estás quitándole propósito a tu visita, estás quitándole propósito a tu momento, al momento en el que estás sentado con estas personas, porque el que hace el cambio, el que hace la transformación, el que hace todo en la vida de las personas es Dios. Nosotros solamente vamos, ponemos la palabra de fe en las personas y Dios hace todo lo restante. Dios hace todo lo que acontece después de que nosotros ponemos la semilla. Tú y yo solamente somos aquellos como el campesino que lleva su costalito y va repartiendo las semillas por allá y por acá y las empieza a llevar y las empieza. El campesino lo único que hace es ir a ver, ¿verdad?, que sus surcos, que su siembra siga llevando su curso, pero el que hace crecer la semilla, el que hace crecer esta siembra es Dios. Dios es el que hace que todo esto suceda. Por eso no te sientas mal si en algún momento estás sentado con alguien que no tiene tu misma fe, alguien que no ha recibido a Jesús. No te sientas señalado, perseguido, porque te voy a decir algo. Nosotros fuimos llamados a alcanzar a aquellos que no conocen al Señor. Fuimos llamados a predicarles a aquellos que no han escuchado su nombre. Entonces, no te me preocupes, va a haber tiempos donde seguramente vas a estar sentado con extraños en la fe. Pero cuando tú eres dirigido por el Espíritu Santo, vas a tener la paciencia, la sabiduría para dejar una semilla en ese lugar y decir, he hecho mi chamba, he hecho mi trabajo, y en el momento que tú menos lo pienses, esa semilla va a dar su fruto. Y te voy a decir algo interesante. Tal vez a ti no te toque ver el fruto de esa semilla que tú dejaste. Y yo, de experiencia propia, lo sé. Hay personas que pusieron semillas en mi corazón, que pusieron la palabra de Dios en mi corazón. Uno de ellos, y el primero que en su momento yo conocí, fue Daniel, mi hermano. En su momento él predicaba la palabra de Dios todo el tiempo y a lo mejor él nunca vio el fruto, ¿no? Porque nunca le hice caso, siempre le di la espalda, por así llamar. En mi trabajo había otro joven que se llama José Alfredo o Alfredo. Este varón de Dios todo el tiempo ponía semillas en mi vida. Yo era un fariseo, yo era un perseguidor de la fe. Y yo decía, no quiero saber de Dios, esos me van a querer cambiar, me van a querer meter su religión. Y yo estaba totalmente resentido con todo este tema porque no quería aceptar que yo estaba viviendo un estilo de vida de pecado, un estilo de vida de desobediencia, porque el pecado es desobediencia. Entonces, muchas personas en el camino, la pastora Carmen, mi mamá espiritual, ella me sembró, haz de cuenta, pero con todo el poder, y empezó a dejar toda la palabra en mi vida. Mi esposa, que todos los domingos y cuando había oportunidad, ella fue la que se acercó a la iglesia. Y entonces todas estas contribuciones de todas las personas dieron fruto en su tiempo. Tal vez en su momento se desesperaron conmigo, tal vez otros hicieron corajes, otros se enojaron porque recibí la palabra, otros querían arrebatar la semilla que había puesto el Dios en mi corazón. Pero el día de hoy esas semillas dieron fruto. Y por eso te digo que por eso te quiero decir que de experiencia personal, así fue. Yo estuve sentado como fariseo en algún momento, alguien puso la palabra de Dios en mi corazón, y esa pequeña semilla, esa pequeña palabra que depositaron en mí, un día dio fruto. Y esto es lo que estaba haciendo Jesús en este momento. Él estaba poniendo la semilla, ¿verdad?, en esos lugares a donde iba. Los fariseos eran tan curiosos, estaban buscando oportunidades para seguir a Jesús, pero lo que no se estaban dando cuenta ellos es que ellos eran utilizados de parte de Dios para que el nombre de Jesús fuera enaltecido, para que el nombre de Jesús fuera glorificado. Te voy a decir por qué. Porque para que Jesús hiciera milagros, para que Jesús hiciera señales, para que Jesús calmara las aguas y todas estas cosas que sucedieron, tuvo que haber enfermos,
tuvo que haber gente que lo persiguiera y tuvo que haber tempestades en el mar, tuvo que haber cosas que salieran del control humano, porque solamente así la gloria del Padre iba a ser manifestada en el reino. Y así es, Dios es bueno y para siempre su misericordia. La gloria de Dios es con los hombres. Y entonces, cuando la próxima vez te inviten a sentarte a la mesa de alguien que no es cristiano, cuando te sientes a comer a la mesa en un restaurante, en una tortería, en una taquería, con alguien que no es cristiano, no le des la espalda. Siéntate en ese lugar, comparte con las personas y mantén tu corazón firme, mantén tu corazón a la expectativa de que la semilla que vas a poner va a ser una semilla sembrada en tierra fértil y que esa semilla va a dar fruto en su momento. Dios es bueno y Él lo va a hacer porque Él lo prometió. Nosotros solamente somos sus mensajeros, somos sus embajadores, somos aquellos que llevan el mensaje y no vamos a retroceder, vamos a avanzar. No se trata de parar, se trata de caminar. Entonces Dios te va a poner sabiduría, te va a dar la estrategia y también te va a hacer huir en el momento que tengas que huir, porque también hay tiempos donde tenemos que salir corriendo. Porque si no salimos corriendo, nos quedamos, ¿verdad?, con el problema en las manos. Estaba ahí esta mujer, la esposa de Potifar, queriendo seducir a José, y José tuvo que salir corriendo porque no era necesario estar en ese lugar. Sabíamos que las mujeres, cuando fueron a ver a la tumba de Jesús, Jesús ya no estaba en ese lugar, Jesús ya se había levantado, y dijeron los ángeles: corran, vayan y anuncien el mensaje. Entonces ellos también tuvieron que correr y anunciar el mensaje de la salvación, anunciar el mensaje de que Jesús se había levantado. Tal vez en esta mañana, hoy mismo, te vayas a reunir con alguien que no es cristiano, con alguien que no tiene conocimientos de la fe, con alguien que ha resistido la palabra de Dios. Pero te voy a decir algo: ese alguien, ese día, en ese lugar, es el momento perfecto que Dios había preparado para que tú depositaras esa semilla que es importante para el reino. Porque decimos la palabra en el capítulo 15 del libro de Lucas, que cuando uno, ¿verdad?, cuando uno vuelve al Señor, hay una fiesta en el cielo, hay una celebración, hay un banquete, como la parábola del hijo pródigo, que dice que aquel hombre se fue y se gastó todo, pero cuando ya no tuvo nada, ¿verdad?, regresó avergonzado, reconociendo que había faltado a Dios y que le había faltado a su Padre. Entonces, en el momento que hubo reconocimiento de la necesidad de Dios, de la necesidad del Todopoderoso, dice la palabra que el Padre corrió a sus brazos y el Hijo a los brazos de su Padre, y le dio un anillo, le dio vestido nuevo, le dio un lugar donde vivir, y ahora este lugar era un lugar de regocijo. ¿Sabes? Cuando tú llevas este mensaje a alguien y este alguien lo recibe, hay una fiesta, hay un regocijo en los cielos que nada lo puede detener. Dios bendice tu vida. No te canses de hacer el bien, no te canses de predicar, no te canses de mandar mensajes de bendición, no te canses de mandar todo lo que tengas que hacer para que llegue este mensaje a la persona. Yo sé que en este momento Dios está poniendo en tu corazón a alguien para orar por él. Yo sé que Dios está poniendo en tu corazón el nombre de una persona. Ora por él, pídele a Dios que te dé sabiduría para poder llegar a su corazón y poder depositar esa palabra que Dios ha puesto en tu corazón para esta persona. No es difícil, únicamente ve y pon la semilla en ese lugar, y de lo demás el Señor se hará cargo, porque Él lo prometió. Mi nombre es Isaac Valdés. Vamos a orar. Señor, te damos gracias, Padre, porque tú eres fiel y que tú eres verdadero, Señor. Porque tu palabra, Señor, se sigue cumpliendo, Señor. Porque tú, Señor, sigues obrando con poder, Padre. Y tu palabra, Señor, una vez que es enviada, Señor, cumple su propósito. Porque nuestras oraciones, Señor, una vez que son habladas, que son expresadas, Señor, son escuchadas en los cielos y son respondidas de manera inmediata, Señor. Podemos ver tu gloria, Señor. Podemos ver tu amor. Podemos ver tu respaldo, Señor.
Señor. Y queremos, Señor, que tú vayas con nosotros, que nos dirijas, Padre, en espíritu, que nos dirijas en amor, que nos dirijas en fe y que nos dirijas, Señor, a estar en tu presencia, Señor. Y que este tiempo, Señor, sea un tiempo de regocijo en tu presencia, Señor. Y que cuando nosotros, Señor, nos salgamos, Señor, del foco, cuando nosotros nos salgamos, Señor, de la pantalla, cuando nosotros nos salgamos, Señor, de tu dirección, Padre, guíanos, Señor, a volver al camino correcto, Padre, para no tropezar, para no resbalar, Señor, sino para mantenernos firmes, Padre, porque tu palabra dice, Señor, que el enemigo, Señor, os ha pedido para zarandeados como al trigo, dice, pero yo he rogado, dice, para que tu fe no falte, y habiendo vuelto esto, tú estés firme. Declaramos, Señor, en el nombre de Jesús, que nosotros estaremos firmes, que nuestros pies, Señor, estarán erguidos, Señor, y que nosotros resistiremos, Padre, la tentación, el pecado, lo resistiremos de tal manera, Señor, que el enemigo va a tener que salir corriendo, porque nosotros estamos en lugares de autoridad, porque nosotros estamos posicionados en lugares de fe, porque nosotros estamos posicionados en un espíritu de valor. Gracias, Señor, porque tú estás con nosotros, porque tú peleas la pelea por nosotros, porque tú ya ganaste, Señor, la pelea por nosotros. Te damos toda la gloria, Señor. Declaramos que nuestros huesos, que nuestra mente, que nuestro cuerpo, Señor, es fortalecido por tu Santo Espíritu, Señor. Y no va a haber barrera, Señor. No va a haber arma forjada que pueda ser levantada en mi contra, porque tú estás conmigo. Y dice tu palabra que si tú estás conmigo, ¿quién contra mí, Señor? Que es mayor, dice la palabra, el que está dentro de mí que el que está en el mundo. Porque Cristo está dentro de mí, que es mayor que el que está en el mundo. Gracias, Padre, porque tú has dado, Señor, este tiempo, Señor, en bendición, para que seamos bendecidos, Señor, para que seamos fortalecidos, para que seamos equipados, Señor, y que tu palabra, Señor, no es posible que sea detenida en ningún momento. Te damos toda la gloria y te damos toda la honra en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Amén y amén. Quiero decir y expresar lo siguiente. Quiero mandar agradecimientos y quiero decirle a todas las personas que han estado diezmando y ofrendando de manera fiel y constante e íntegra. Gracias. Dios bendice sus vidas, que Dios siga fortaleciéndolos en la fe, que esa semilla, que ese trabajo, que eso que han estado ustedes dando, Señor, gracias. Bendice, Padre, estas familias, bendice sus trabajos, bendice el fruto de su canasta, Señor. Que ellos, Padre, sean bendecidos grandemente, Señor, porque dice tu palabra, Señor, que de todo lo que nosotros recibimos, Señor, nosotros damos, porque nosotros nacimos, Señor, para dar. Nosotros nacimos, Señor, para compartir, Señor, y queremos llevar, Señor, esto, Padre, a todos lados, a todos lugares, Padre, porque tu palabra es verdadera y es eficaz, es más cortante que toda espada de doble filo, Señor. Bendice, Señor, el diezmo, Señor, de las personas. Bendice las ofrendas de cada uno de tus hijos amados. Bendice también sus primicias, Señor, el fruto de sus tierras, Padre, sus negocios, sus nuevos proyectos, Padre. Pon en ellos dirección, estrategias, Señor, emprendimiento, Señor, nuevo cada día, Padre, para que ellos puedan desarrollarse y crecer, Señor. Bendícelos en el nombre de Jesús, Padre, y que su semilla, que su alacena, que su aceite, que su trigo, Señor, no escasee en ningún momento. En el nombre de Jesús declaramos victoria, Señor, sobre toda pobreza. Declaramos victoria sobre toda enfermedad. Declaramos victoria sobre toda tempestad y tribulación. Declaramos autoridad en el nombre de Jesús sobre aquellos Timoteos, sobre aquellos buenos administradores de la fe. En el nombre de Jesús, amén. Pues bueno, eso fue todo por el día de hoy. Ahorita ya se terminó. Nos vemos al ratito a las 5 de la tarde para compartir una vez más la palabra de Dios. No te lo puedes perder. Esto fue Sentado con Extraños. Nos vemos pronto.